Hola a todos, espero que estén muy bien. Como les comenté, pues hoy vamos a realizar la tutoría de cetoacidosis diabética. Cualquier pregunta, no duden en escribirme, ¿listo? Entonces, estas fueron las referencias que utilicé. Súper importante, la última guía de la ADA de este año y pues estos artículos que también pueden encontrar en el Drive. Entonces, esta es como dividí la presentación. Primero, una breve introducción, la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, sus manifestaciones clínicas principales, cómo vamos a llegar al diagnóstico de esta patología, los pilares del tratamiento, sus complicaciones más frecuentes, los criterios de resolución o de egreso hospitalario y por último, la prevención. Entonces, como introducción, súper importante tener en cuenta que la cetoacidosis diabética es una emergencia médica que va a constituir la manifestación extrema del déficit de insulina y un incremento concomitante de las hormonas contrarreguladoras, que más adelante en la fisiopatología les voy a explicar mejor. Entonces, todo esto va a conducir a la aparición de hiperglicemia, que a su vez va a generar diuresis osmótica y deshidratación. Súper importante tener en cuenta que hay dos maneras de presentación de la cetoacidosis diabética. Una es por un debut, es decir, la cetoacidosis diabética lleva como tal al diagnóstico de la diabetes mellitus y por otro lado los pacientes que ya son portadores de diabetes mellitus tipo 1 y llegan a este estado de cetoacidosis por distintas causas. Entre las causas principales tenemos la transgresión alimentaria, la omisión de dosis del tratamiento con insulina que tengan de base, la administración insuficiente de esta insulina, la falla de la microinfusora, falla del sensor de glucosa, automonitoreo insuficiente, abandono total del tratamiento o un proceso infeccioso agudo. Es importante que se debe iniciar el tratamiento apenas tengamos el primer contacto con el paciente y en caso de necesidad es súper importante transferirlo a una unidad donde se le pueda dar pues todo el tratamiento que llegue a necesitar. Para hablar un poquito acerca de la fisiopatología, pues como ya les mencioné, la cetoacidosis diabética va a ser el resultado de una deficiencia absoluta de la insulina que va a ser secundaria a insuficiencia progresiva de las células beta pancreáticas o por destrucción autoinmune, que sería el caso pues de la población pediátrica que suele presentarse con diabetes mellitus tipo 1. Entonces, esto va a generar un aumento de las hormonas contrarreguladoras, principalmente pues como la antagonista principal de la insulina. Entonces vamos a tener un aumento del glucagón, a su vez aumento del cortisol, de las catecolaminas y de las hormonas de crecimiento, con lo que se obtiene un aumento en la producción de la glucosa hepática y renal, además de que disminuye su utilización periférica. Entonces, esto va a desencadenar como tal muchos procesos, como lo son el aumento de la lipólisis, como les mencioné, una disminución de la utilización de la glucosa periférica, un aumento de la proteólisis, disminución de la síntesis proteica y aumento de la glucogenólisis, perdón. Entonces, todo este proceso va a generar que haya una pérdida de agua y electrolitos, generando a su vez deshidratación con hiperosmolaridad y acidosis láctica, que puede ser como una presentación de la cetoacidosis. Listo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, puede aparecer la clínica clásica de la diabetes de las 4 Ps, siendo poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Esta última P, la pérdida de peso, puede o puede no estar presente. También importante tener en cuenta algunas manifestaciones que nos llevan a pensar que ya la cetoacidosis es mucho más grave, como lo son la deshidratación severa, las respiraciones de Kussmaul, que pues son respiraciones profundas y rápidas, también náuseas, dolor abdominal. Se puede incluso presentar sintomatología de edema cerebral que como vamos a ver más adelante es la complicación más común de esta patología.
Entonces tenemos como principales manifestaciones la alteración del estado de conciencia, la focalidad neurológica o incluso llegar a coma. Súper importante tener en cuenta que en los niños más pequeños a veces la clínica no es típica y se puede llegar a confundir con alteraciones respiratorias o abdominales. Entonces, súper importante caracterizar muy bien el dolor abdominal y pues demás manifestaciones que puedan llegar a presentar. También importante la presencia de síntomas derivados de la deshidratación y de pérdida de electrolitos, como lo son la debilidad y el letargo. Súper importante, ya que las manifestaciones son un poco como inespecíficas, siempre pues sospechar la presencia de la cetoacidosis diabética. En cuanto al diagnóstico, se debe realizar una analítica completa, entonces se piden los siguientes paraclínicos: la glucemia, electrolitos, principalmente potasio, sodio, calcio, fósforo y magnesio, también la función renal, pues con creatinina, los gases arteriales para valorar si hay presencia o no de acidosis, ver si hay hiperlactatemia, cómo está la presión del dióxido de carbono, el bicarbonato, etcétera. El hemograma, ya que puede presentarse leucocitosis y va a ser netamente por el estrés de la cetoacidosis diabética y no porque haya presencia de infección. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta. Y también el uroanálisis para valorar la presencia de cetonas en la orina. Es súper importante el cálculo de la osmolaridad, ya que niveles elevados indican una concentración alta de solutos, como lo son la glucosa, el sodio o la urea, y pues esto puede empeorar la deshidratación y llegar a afectar el estado neurológico, que pues es a lo que no queremos llegar. Entonces, ¿cómo se va a calcular la osmolaridad? Multiplicando el valor del sodio sérico por 2 más la glucosa sobre 18 más el BUN dividido en 2,8. Entonces los valores normales de osmolaridad estarían entre 80 y 100. También súper importante tener en cuenta estas fórmulas y pues valores normales. Entonces tenemos primero el anion gap, cuyo valor normal está entre 8 y 12 y se va a calcular con el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Y también calcular el anion gap corregido, que es el anion gap pues normal que ya obtuvimos por esta fórmula, menos 2,5 por la albúmina sérica en gramos sobre decilitro. También el sodio corregido por glucosa y la osmolaridad efectiva, porque muchas veces este cálculo de la osmolaridad puede no ser tan confiable. Listo. Entonces ya para diagnosticar la cetoacidosis diabética, estos son los criterios que se deben cumplir. Entonces la glucosa en sangre mayor a 200 miligramos por decilitro, el pH menor a 7,3, pues es decir, en un estado de acidosis, y o bicarbonato menor a 15 milimoles por litro. También se puede presentar glucosuria, cetonuria y cetonemia. Entonces, súper importante aquello de los cuerpos cetónicos que ya les mencionaba. Y algo importante acá es que pueden existir valores de glucosa casi normales en pacientes parcialmente tratados o adolescentes embarazadas. Entonces, pues no podemos excluir del todo el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Em, Importante clasificar la gravedad. Entonces, esto más que todo es aplicable es en población pediátrica. En adultos, pues no es tan recomendable clasificarla de esta manera. Entonces, la cetoacidosis diabética leve es cuando se presenta un pH entre 7,2 a 7,3 y el bicarbonato está menor a 15 milimoles por litro. La cetoacidosis moderada es cuando el pH ya está más bajo, entre 7,1 a 7,2, y el bicarbonato también más bajo, menor a 10 milimoles por litro. Y ya el estadio más grave, que es usualmente cuando ya hay alguna alteración neurológica, es cuando el pH está menor incluso a 7,1,
que pues como sabemos ya puede llegar a ser incluso incompatible con la vida, y cuando el bicarbonato tiene valores menores a 5. Entonces, el tratamiento, es súper importante tener en cuenta el grado de deshidratación, dependiendo pues de distintos factores como lo son el pulso, la tensión arterial, llenado capilar, fontanela anterior, pues dependiendo de la edad, si tiene lágrimas o no durante el llanto, cómo es el estado de la mucosa oral, si tiene sed o no, cómo está la turgencia de la piel, el estado neurológico y el gasto urinario. Entonces, pues dependiendo de esto, se calcula si la deshidratación es leve, moderada o severa. Entonces, si por ejemplo la tensión arterial está normal, y todos los ítems apuntan a que sea un grado de deshidratación leve, pero la mucosa oral está seca, ya podríamos decir que tiene una deshidratación moderada. Listo. Entonces, pues dependiendo de eso, se decide si el paciente requiere o no una estancia en UCI. Entonces, súper importante el monitoreo de balances, monitorizarlos con electrocardiograma para que no pues se nos pase por alto alguna alteración relacionada a algún desorden hidroelectrolítico, sobre todo el potasio, y pues estar monitorizando de manera constante la clínica, ya que de un momento a otro puede haber como alguna alteración neurológica a la que hay que correrle sí o sí. Listo. Entonces, el tratamiento va a tener como distintos pilares. Entonces, el primero es la terapia con fluidos. Lo que va a pasar es que la elevada osmolalidad del compartimento extracelular va a provocar un movimiento de agua desde el compartimento intracelular, presentando así en general deshidrataciones de grado variable al diagnóstico. O sea, podemos tener una deshidratación severa, pero que la cetoacidosis no sea tan grave. Pero aún así, importante pues mantener bien monitorizado al paciente. Entonces puede ser difícil llegar a estimar clínicamente el estado del paciente. La medida del sodio sérico no es un marcador fiable del grado de deshidratación, por eso pues están estas fórmulas como el sodio corregido por glucosa, que es un poquito como más fiable. Entonces, importante monitorizar los cambios durante el tratamiento con fluidos. Si el sodio se mantiene o continúa descendiendo pese a la terapia con fluidos, puede constituir un marcador ominoso de la aparición de edema cerebral, que es, como les mencionaba antes, la complicación pues más severa y que puede llevar incluso a la muerte. Entonces, listo. Entonces, los objetivos son el restablecimiento del volumen circundante, la reposición de sodio y agua, la normalización del filtrado glomerular y pues evitar a toda costa el edema cerebral. Entonces, lo que vamos a hacer es la corrección paulatina con fluidos isotónicos, puede ser con solución salina al 0,9 o con el lactato de Ringer. Entonces, los principios de la terapia con fluidos es que se debe iniciar sí o sí antes del tratamiento con insulina. Se deben calcular las necesidades hídricas para rehidratar durante 48 horas idealmente y pues tener en cuenta siempre el balance de líquidos. Entonces, ¿cómo se va a pasar los fluidos? Se deben pasar a una velocidad de 10 a 20 mililitros por kilo en las primeras 2 horas y mantener durante al menos 4 a 6 horas más. Después de esa fase, se debe utilizar una solución salina em, hipotónica, generalmente al 0,45%, añadiendo potasio, corrigiendo el déficit en no menos de 48 horas. Es muy importante este periodo de tiempo, ya que si se pasan los líquidos muy rápido, puede pues, conducir a otras complicaciones adicionales. Otra parte importante del tratamiento es la insulinoterapia. Esta es esencial para normalizar las alteraciones de la cetoacidosis diabética, ya que se debe pues, a un déficit insulínico, ya sea absoluto o relativo. En general, se va a administrar 1 a 2 horas después de comenzar la rehidratación con líquidos.
La dosis que se utiliza es 0,1 unidades kilo hora por vía intravenosa, que consigue unos niveles plasmáticos de alrededor 100 a 200 microunidades por mililitro en una hora, capaces de revertir la resistencia insulínica e inhibir procesos como la lipólisis y la cetogénesis. Súper importante que la acidosis siempre va a tardar más en corregirse que la hiperglicemia, por lo que esta dosis se debe mantener hasta resolver la cetoacidosis, es decir, a pesar de que la acidosis no esté tan bien controlada, no significa que el tratamiento no esté haciendo efecto. Realmente no hay evidencias para recomendar bolo de insulina al inicio de la terapia, ya que puede aumentar el riesgo de edema cerebral. Entonces, súper importante esta dosis baja de mantenimiento. Y si el paciente presenta marcada sensibilidad a la insulina, se puede incluso dar una dosis más baja que esta, la mitad, que sería 0,05 unidades kilo hora, siempre que continúe mejorando la acidosis. Pues lo que les decía, que la acidosis pues va a mejorar más en controlarse, pero importante pues que se muestre cierta mejoría a medida que vamos administrando tratamiento. Listo. Otra parte súper importante del tratamiento es el potasio. Aunque realmente no hay datos sobre el déficit de potasio que presentan los niños con cetoacidosis, está claro que la pérdida mayor corresponde al compartimiento intracelular, ya que la hipertonicidad causa su salida de las células, además que en la cetoacidosis hay pérdidas incrementadas, ya sea por los vómitos o por la diuresis osmótica, que pues va a llevar a deshidratación. Entonces, los niveles séricos de potasio al diagnóstico pueden ser normales, altos o bajos. Niveles disminuidos suelen corresponder a una mayor duración de la enfermedad, mientras que si el potasio está elevado, es decir, pues recordemos los rangos de normalidad del potasio que son de 3,5 a 5,5. Entonces si está menor a 3,5 es porque ya llevan como más tiempo con este estado de cetoacidosis, mientras que si está mayor a 5 o 5,5 se puede deber a una alteración renal. Importante recordar como esa relación entre el potasio y la insulina. Entonces, que la insulina al corregir la acidosis va a disminuir a su vez los niveles al reintroducir el potasio en la célula. Si esto ocurre de forma brusca, puede predisponer a la aparición de arritmias cardíacas, entonces es súper importante lo del electrocardiograma. Y que no siempre se debe administrar potasio. Entonces, estar pendiente pues de cómo va el tratamiento con la insulina y dependiendo de esto se decide si eh, el paciente se beneficia o no del tratamiento con potasio. Entonces, ¿cómo va a ser este tratamiento? Se debe iniciar la administración de potasio inmediatamente durante la expansión inicial de volumen en el paciente que está hipocalémico, aunque se añadirá a 20 milimoles por litro. En los demás pacientes en general, cuando se inicia la insulina y ante niveles séricos elevados, cuando se inicia la diuresis y en general a 40 milimoles por litro, manteniéndose durante toda la rehidratación intravenosa. Entonces, súper importante, de 20 a 40 milimoles por litro. Em, en ocasiones es necesario aumentar los aportes hasta 80 milimoles por litro, sin embargo, esto pues es muy raro. La existencia en el electro de ondas T aplanadas o intervalos QT ensanchados son indicaciones de alteración, pues nos indica que hay alguna alteración en el potasio. Entonces se puede emplear fosfato potásico con cloruro o acetato potásico y su administración máxima no debe sobrepasar los 5 milimoles por kilo por hora. Y si persiste la hipocalemia con esta reposición, se puede disminuir la dosis de insulina que se esté dando pues de base. También tenemos el tratamiento con fosfato. Existe depresión del fosfato intracelular debido a la diuresis osmótica que se exacerba con la insulinoterapia al penetrar el fosfato en la célula. Entonces, la depresión de fosfato puede persistir varios días, aunque no se ha demostrado realmente beneficio en su administración,
ya que podemos conducir al paciente a un estado de hipocalcemia. Aunque la hipofosfatemia leve con debilidad inexplicada sí debe ser corregida. Si se administra fosfato, es súper importante monitorizar los niveles de calcio, pues para verificar que no se lleve al paciente a un estado de hipocalcemia. Se puede emplear fosfato potásico como alternativa, como es el caso que vimos anteriormente acá del tratamiento con potasio, o en combinación con cloruro potásico o acetato en la terapia con fluidos. Y en cuanto al tratamiento de la acidosis, pues generalmente esta va a responder súper bien a la fluidoterapia y a la terapia con insulina, entonces no necesita o pues no requiere algún tratamiento adicional. Estas dos cosas van a, pues tanto la terapia con fluidos como con insulina, van a ayudar a frenar la producción de cetoácidos y permite como tal la metabolización. Entonces, el metabolismo va a producir bicarbonato, corrigiendo espontáneamente la acidosis, al igual que la mejoría hemodinámica, porque ayuda también a corregir la deshidratación, mejora la perfusión tisular y revierte la acidosis láctica. Entonces, en general, los dos pilares fundamentales, la fluidoterapia y la insulina, también van a ayudar a revertir el estado de acidosis. Y por último, el bicarbonato. Entonces, vamos a emplear tratamiento con bicarbonato únicamente en acidosis grave con pH menor a 6,9, en los que la contractilidad cardíaca y la vasodilatación pueden empeorar aún más la hipoperfusión tisular y los inotropos, ser menos eficaces y en aquellos con hipocalemia grave que amenace la vida. Es decir, que ya hayan alteraciones electrocardiográficas y que como tal el paciente tenga un estado clínico no favorable. Y se va a pasar el bicarbonato a una dosis de 1 a 2 milimoles por kilo en la primera hora. Esto realmente casi no se utiliza, como se pueden dar cuenta, pues en casos demasiado extremos. Entonces, lo más importante para tener en cuenta, pues es el tratamiento con fluidos, con insulina y en caso de que se requiera, con potasio. Entonces, este es como un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, para tenerlo en cuenta la historia clínica, las 4 Ps, en caso de que tenga dolor abdominal, súper importante descartar que la causa no sea por una cetoacidosis diabética, también signos clínicos que puedan demostrar o hacer sospechar de un estadio más avanzado, como lo son los vómitos, deshidratación, la respiración de Kussmaul, el aliento cetónico, que es el aliento frutado que conocemos, o incluso alteración de la conciencia, también los signos bioquímicos, que es lo que llevan como tal a establecer el diagnóstico em, establecido de la cetoacidosis diabética, entonces el aumento de la glicemia, la acidosis y la cetonuria o la cetonemia. Entonces, súper importante establecer el estado de deshidratación, si el paciente tolera o no vía oral y si tiene un estado de shock. Entonces, acá ven como las velocidades o pues las dosis de los principales pilares del tratamiento, como lo son la insulina, si se debe cambiar la solución salina normal o el lactato a otro tipo de líquidos, como lo son la destroza, si el paciente requiere ingreso a unidad de cuidados intensivos, etcétera. Y pues el objetivo de todo esto es evitar mayores complicaciones como lo son el deterioro neurológico y pues así el edema cerebral. Entonces, ¿cuándo vamos a ingresar a un paciente a UCI? Cuando tenga una cetoacidosis diabética, es decir, que el pH esté menor a 7,1 o que el bicarbonato esté menor a 5, cuando tenga sintomatología de larga duración, cuando tenga compromiso hemodinámico, que tenga mala perfusión o que esté hipotenso, taquicárdico, etcétera, si tiene algún tipo de alteración del estado de conciencia, como convulsiones, focalización neurológica, y cuando en general hay riesgo de edema cerebral, que ya vamos a ver mejor cómo se presenta.
Entonces, en cuanto a las complicaciones, dentro de las más temidas encontramos el edema cerebral. También se pueden presentar muchas otras complicaciones, como lo son alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo del sodio y del potasio. También hipoglicemia, porque nos excedemos de la dosis, por ejemplo, de insulina, llevando pues al otro extremo que tampoco se quiere llegar a este. Arritmias, también relacionadas con las alteraciones del potasio, enfermedad renal aguda, trombosis o hemorragias cerebrales, trombosis venosa periférica, rabdomiólisis, sepsis, falla renal, pancreatitis o complicaciones pulmonares. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en la complicación más temida, que como les mencioné es el edema cerebral. Entonces, esta es importante ya que es una causa de muerte pues importante dentro de este grupo etario. Entonces, la incidencia es aproximadamente del 0,5 al 1% de los pacientes que padecen cetoacidosis diabética y a su vez la mortalidad está entre el 20 al 90%. Entonces, pues súper importante como diagnosticarla a tiempo, tratarla y pues en lo posible prevenirla. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tener una menor edad, un diagnóstico reciente de diabetes mellitus, un estado de cetoacidosis diabética grave, el nitrógeno ureico muy elevado, la falta de administración de sodio, que pues esto se soluciona pues a través de la fluidoterapia y el uso de bicarbonato. Entonces, lo que les decía, solo se utiliza tratamiento con bicarbonato en casos demasiado específicos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Respuesta motora o verbal anormal al estímulo doloroso, postura de decorticación o descerebración, parálisis de los nervios craneales o patrón respiratorio neurológico anormal. Los criterios mayores van a ser alteración de la actividad mental, fluctuaciones en el nivel de conciencia, desaceleraciones en la frecuencia cardíaca que no mejoran con la hidratación o con el sueño. Y los criterios menores son vómito, cefalea, letargo, somnolencia, presión arterial diastólica elevada o una edad menor a 5 años. Entonces, importante que con un criterio diagnóstico, o sea, con alguno de estos, con dos criterios mayores em, y dos criterios menores, podemos hacer el diagnóstico de edema cerebral. Entonces, súper importante tener estas tres listas súper presentes. Ah, bueno, aquí está. Un criterio diagnóstico, dos criterios mayores o un criterio mayor más dos criterios menores. Listo. ¿Cuál debemos tener en cuenta? Que la única manera de evitar llegar al edema cerebral en primera instancia pues es la prevención y esto se da a través del manejo de líquidos adecuado ante pues el cuadro de cetoacidosis. Es súper importante tener en cuenta los signos de alarma, que son la cefalea, la bradicardia, pues inapropiada, que no sea consistente como con el cuadro clínico o con la edad del paciente, alteración del estado neurológico o de la exploración neurológica, hipertensión, sobre todo diastólica, y disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, el tratamiento, reducir la fluidoterapia en un tercio, agregar manitol, la dosis es de 0,25 a 1 gramo por kilo en los primeros 20 minutos. Esto puede repetirse en 30 minutos y en 2 horas si no hay respuesta por parte del paciente, o se puede buscar también una solución hipertónica al 3% y pasar a una dosis de 5 a 10 mililitros por kilo en 30 minutos. También es súper importante elevar la cabecera de la cama a 30 grados y en casos graves se puede llegar a necesitar intubación o ventilación mecánica. Entonces ya eh, dejando a un lado como tal el edema cerebral, vamos a hablar acerca de los criterios de resolución del cuadro de cetoacidosis diabética. Entonces, dentro de estos tenemos un pH mayor a 7,3, idealmente mayor a 7,35, que pues ya estaría dentro de rangos de normalidad, o un anion gap menor o igual a 12 milimoles por litro, perdón. También un bicarbonato mayor o igual a 15 milimoles por litro,
cetonas en sangre menores a 0,6 milimoles por litro, niveles de glucosa en sangre menor a 200 miligramos por decilitro, que pues ya no estarían como en rango tan grave de hiperglucemia. Y por último, en cuanto a la prevención, pues súper importante tener en cuenta que todos los casos de cetoacidosis diabética recurrentes pueden llegar a ser prevenibles, pero también es importante el diagnóstico precoz, ya sea por pruebas genéticas o por cribado inmunológico en niños que tengan alto riesgo, pues para disminuir la incidencia de este cuadro que aparece, como les decía, como debut de la diabetes. También súper importante las campañas de concientización sobre la diabetes mellitus, tanto en familiares de pacientes que ya estén diagnosticados, como en escuelas y en general en los hospitales. También programas de entrenamiento y ayuda telefónica. Y fundamental que la causa fundamental de cetoacidosis diabética es la omisión del tratamiento insulínico, pues en pacientes que ya estén diagnosticados, por lo que los programas educativos, la valoración psicosocial y la supervisión del tratamiento por un adulto pueden ser eficaces. Entonces, enseñarles a los niños apenas se les realiza el diagnóstico de diabetes mellitus, pues que sean súper juiciosos con el tratamiento con insulina, explicarles como las complicaciones que puedan llegar a tener en caso de suspender el tratamiento, pues para evitar que se presenten este tipo de complicaciones. Y ya eso sería todo. Cualquier duda que tengan me pueden escribir y ya eso sería todo. Gracias.